Concha Puente, por favor, perdona, que es que no tenía el programa a mano, así que te dejo en buenas manos para que continúes ahí. Pues muchas gracias, doctor Urra. Yo soy Concha, la psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Don Benito y en Villanueva de la Serena, y yo voy a ser la que voy a hacer las preguntas de este módulo al doctor Ignacio Delgado, que es el jefe de oncología del Hospital Don Benito Villanueva y que está esta tarde con nosotros para responder las preguntas o las dudas que tienen todos los que se han inscrito, que nos han hecho una serie de preguntas y se las vamos a transmitir. Buenas tardes y bienvenido, doctor Delgado. Buenas tardes. Primero, agradecer que me hayáis invitado, agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, Fernando, siempre un placer, y agradecer también a Janssen, que hace que cada día podamos realizar este tipo de reuniones, porque sin su apoyo es bastante complicado. Así que estoy aquí para responder a lo que me pidáis. Pues estupendo. Si quiere, pasamos a la primera pregunta, que tiene que ver un poco con el título de este módulo, y nos gustaría a ver si nos puede explicar cuál es el recorrido de un paciente desde que se le diagnostica cáncer de próstata hasta que llega al servicio de oncología y qué problemas puede acarrear este camino. Bueno, como hemos hecho un poquito de trampa, yo algunas preguntas las puedo conocer, pero es importante que he preparado alguna presentación para poder ir un poquito más dirigido hacia todo lo que quiero explicar. Si soy capaz, vale. Entonces, antes de nada, como muy bien ha comentado ya Fernando, el cáncer de próstata es el cáncer más importante en el varón. Como vemos ya, 35.000 varones han tenido ese cáncer, esa incidencia. Estos datos salieron hace pocos días de la Sociedad Española de Oncología Médica. Vemos que el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en el varón, incluso de más. En la mortalidad suele ser el tercero. Y la supervivencia, eso es algo fundamental, que aumenta cuanto más cáncer de próstata estamos observando. Hay un gran superviviente, lo que llamamos largo superviviente en pacientes con cáncer. Entonces, esos factores de riesgo, tanto el tabaco, infecciones, alcohol, sedentarismo, como la comida, son factores de riesgo para todo tipo de cáncer. Y en el cáncer de próstata lo que vamos es el principal factor de riesgo para tener cáncer de próstata es el varón. Y a partir de ahí, la edad es uno de los principales riesgos. En cuanto a la pregunta que me decía, es una pregunta controvertida, porque en el cáncer de próstata tenemos que toda esa patología la llevan muchísimas especialidades a la vez, y hay que saber integrarla para poder ofrecerle al paciente todas las mejores perspectivas dentro de su enfermedad. A ver, una vez que el paciente tiene síntomas, porque el screening ya ha comentado Fernando, que no es algo que se haga muy a menudo, sino simplemente por la edad. Muchas veces el médico de familia dice, pues te voy a hacer una analítica de PSA para ver qué tal tiene la próstata, pero lo que hay que recordar es los síntomas, ¿no? Que como bien ya ha recordado Fernando y no voy a entrar en ellos. O sea, su médico de familia, el médico de familia le hace una analítica con ese PSA. Una vez que encontramos un PSA elevado y encontramos una exploración con un tracto rectal, con una próstata dura o una próstata aumentada de tamaño, es el urólogo el primero que entra en juego, y el cual es encargado de luego, junto con el radiólogo, de pedirle la biopsia y llegar a un diagnóstico. Ese diagnóstico, la mayoría de las veces, gracias a Dios, va a ser un diagnóstico localizado. Entonces, es a partir de ahí donde se empieza un estudio de su estadiaje y de su tratamiento. Y recordar que a oncología, la mayoría de las veces, los pacientes nos llegan cuando la enfermedad está avanzada. Luego, la importancia de urología en esta patología es
muy, muy importante, porque son ellos los que empiezan con ese diagnóstico y empiezan con ese tratamiento. ¿Alguna más? Sí. La segunda pregunta va enlazada con la anterior y es cómo se planifican los tratamientos para un paciente de cáncer de próstata. Vale. ¿Cómo debería ser este recorrido para los pacientes de cáncer de próstata? ¿Cómo debería? Pues bueno, ya hemos llegado a la urología, ¿no? Entonces, yo no sé si era esta o era esta. Esta era, ¿no? La situación ideal, ¿no? La situación ideal es tener un comité de tumores geniturinarios. ¿Qué significa esto? Una vez que tenemos al paciente diagnosticado, sabemos que tiene cáncer de próstata, debemos de reunirnos todos los especialistas que abordamos esta patología. Y en ello incluimos a los urólogos, a los radiólogos, a los patólogos, a los oncólogos de radioterapia y a los oncólogos de oncología médica. Y todos nosotros debemos de buscar la mejor ventana terapéutica posible. ¿Qué significa eso? Debemos proporcionar el primer tratamiento que creamos que mejor le va a venir a ese paciente. Cuando yo hacía la residencia, una junto mía decía que en oncología el primer disparo importa mucho, es lo más importante, y es a partir de ahí, ese tratamiento, el que nos va a hacer ver cuál es la secuencia de tratamientos que vamos a poder ofrecerle a un paciente. Es como decía el doctor García Urra, hacer una foto del paciente en ese momento, pero hacerle una foto de lo que creemos y lo que queremos que va a ser toda su patología para poder ofrecerle todo tipo de tratamiento posible y que no se salte ninguno. Porque es fundamental colocar cada tipo de tratamiento en su lugar en la actualidad. Por eso el comité, que lo tenemos en la mayoría de los hospitales, en Don Benito, en Badajoz, en todos los hospitales hay un comité que funciona perfectamente y gracias al cual todos los pacientes son vistos por todos los especialistas que están implicados en esta patología y llegamos a un consenso para poder tratarlo. Muy bien. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los temores o las quejas más frecuentes que traen estos pacientes a la consulta de oncología? Los temores más frecuentes, pues bueno, primero tenemos el síntoma. Como bien ha dicho Fernando, el síntoma no quiere decir que un paciente que tenga una urgencia miccional, que se levante por la noche, que tenga todos esos síntomas, vaya a tener ya un cáncer de próstata. Primero hay que hacer llegar al diagnóstico, porque el miedo es libre. La mayoría de mis pacientes, cuando llegan a la consulta, son pacientes que tienen la enfermedad avanzada. Luego hay que explicarles que tenemos que tratarlo, que tenemos que coger el toro por los cuernos, que vamos a poner una serie de tratamientos y que vamos a intentar vivir con el cáncer de próstata. No vamos a ser capaces de curar esa enfermedad, pero sí la vamos a prolongar, como una diabetes, como una hipertensión. Para ellos necesitan un tratamiento específico para poder seguir esa evolución de la enfermedad. Otra de las cosas que traen con mucha frecuencia es dolor. El cáncer de próstata, cuando es una enfermedad avanzada, se va mucho a los huesos, hacen su nido, la metástasis en los huesos, por lo cual provoca mucho dolor. Luego, hay que tratar muy bien el dolor para evitar que la enfermedad vaya a más y que el paciente se queje de esa enfermedad, porque es el dolor el principal problema que en la mayoría de las ocasiones nos consultan los pacientes. Sí, es verdad, el dolor es uno de los síntomas o quizá el síntoma que más calidad de vida quita a cualquier tipo de paciente. Sí. Otra de las curiosidades que tienen la gente que nos está escuchando es si nos podría contar brevemente cuáles son las nuevas líneas en los tratamientos oncológicos para próstata.
Vale. Bueno, pues aquí podría estar toda la tarde hablando de los nuevos tratamientos, ¿no? Pero los nuevos tratamientos se encaminan hacia una detención precoz, hacia los fármacos en enfermedad local, no metastásica, una enfermedad metastásica también, la inmunoterapia y la terapia dirigida. Podemos desgranar un poquito más. Ahora voy a ver aquí un momentito primero cómo los avances en cáncer de próstata desde el año 1970, que todavía yo no había nacido, Fernando a lo mejor sí, ¿verdad? Pero empezaron a sentar las bases de la dependencia del cáncer de próstata y la eficacia de la castración. Es decir, llegaron a la conclusión de que era la hormonoterapia, las hormonas las que provocaban y las que alimentaban este tipo de cáncer. Y a partir de ahí empezaron a hacer una serie de investigación con el tratamiento hormonal, la radioterapia, la cirugía y hasta nuestros días en los que tenemos distintas opciones de tratamiento. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento? Como bien hemos dicho, ha dicho Fernando, han salido nuevos fármacos recientemente aprobados, como la palutamida, como la darulotomida, pero la palutamida sobre todo en pacientes, cada vez hay que tratar al paciente antes para evitar que llegue la metástasis, y ahí es donde está encaminado, donde tiene su hueco mucha de la investigación. También en la enfermedad metastásica hay nuevas opciones de tratamiento, desde las terapias, sobre todo las terapias hormonales, y no hay que olvidar la quimioterapia, que también ayuda y también tiene su hueco. Hay que saber colocar su hueco en el punto exacto, porque nos puede ayudar y puede mejorar esa calidad de vida, quitando el dolor también, quitando un poquito, bajando la carga tumoral de la enfermedad. Vemos que la inmunoterapia ha venido para quedarse y por mucho tiempo en todos los tumores, y en el cáncer de próstata está buscando su sitio. Cierto es que le cuesta mucho a la inmunoterapia encontrar su sitio en todas las patologías que tienen un componente hormonal. En ella hablo del cáncer de mama, del cáncer de próstata. La inmunoterapia, para explicarle un poco, no deja de ser un estímulo hacia las células de nuestras defensas, los linfocitos T, para que reconozcan como células extranjeras, foráneas, ¿no?, a las células tumorales y sean atacadas por ellas y así poder destruirlas. Lo que estamos viendo es que la inmunoterapia necesita varias vías de actuación y necesita un ayudante, un compañero, un partner, ¿no?, un compañero de tratamiento, que en este caso puede ser la quimio, para atacar mejor. Y luego tenemos las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas vienen a buscar también, en todo tipo de hormonal, como el cáncer de mama, que hay una serie de cáncer genético, como es el BRCA, el BRCA, en el cual hay terapias anti-BRCA que nos van también a aportar su granito de arena en este tipo de pacientes, que no son muchos, pero sí que van a responder bien a este tipo de tratamiento. Luego, si contamos con los dedos de una mano que tenemos fármacos para antes de que la enfermedad sea avanzada, y aunque sea metastásica, sea todavía respondedora a la hormonoterapia, fármacos para la enfermedad metastásica, hormonoterapia, fármacos de hormonoterapia, la quimioterapia, y también hay una nueva, aunque lleva ya un tiempo, que es el radio 223, que es un radiofármaco que se fija a los huesos para mejorar un poquito la calidad y la supervivencia. O sea que la cartera de tratamientos para este tipo de cáncer es bastante amplia y bastante completa, ¿no? Fíjate que echándole un guiño a Janssen, porque nos ha ayudado aquí en estas charlas, ese es su portfolio, es decir, esa es su cartera de fármacos en investigación, tanto en fase 1, fase 2, fase 3, que van avanzando, y vemos que la mayoría de sus fármacos están en las distintas opciones que he comentado antes de tratamiento, tanto en localizado de alto riesgo, en metastásico todavía que responde a hormonas, metastásico que ya no responde a hormonas, y todo eso mezclando
distintos tipos hormonales como la viraterona, la palutamida, todo ello nos va a hacer ver que tienen un alto pipeline, que se llama alto pipeline para este tipo de cáncer. Están invirtiendo muchísimo, saben que el cáncer de próstata es algo muy importante y que debemos de conseguir, ¿no? Aparte de eso, tienen otro tipo de fármacos, pero era solamente como muestra, un ejemplo de la muestra, podemos ver que si esto es de solo una compañía, imaginaros la cantidad de fármacos que puede haber en estudio para poder controlar la enfermedad. Eso es bastante tranquilizador, me imagino que para muchos pacientes y familiares. Y como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren, una pregunta que le queríamos hacer es si se ha visto comprometido de alguna manera el tratamiento de estos pacientes a causa de la pandemia. Pues mira, pues claro, sin duda. ¿Cómo se ha visto? Pues bueno, puedo hablar tanto en Domenito como en Badajoz, que también trabajo. En Domenito lo que hemos hecho ha sido una creación de un sistema de lo que llamábamos servicio burbuja, intentar extraer un poquito y aislar el servicio de oncología del hospital para que el circuito de pacientes y el circuito de pruebas, el circuito de personal no estuviera dentro de las plantas COVID, no tuviera mucha relación con el tema, con la patología COVID, que creo que hemos conseguido, y que no hemos tenido una alta incidencia de pacientes COVID, aunque sí que lo ha habido. Hemos hecho consultas telefónicas, consultas presenciales, en función de los síntomas o de las patologías que tuvieran nuestros pacientes. Eso era algo relativamente importante porque nos hacía ver que los pacientes podían permanecer en casa para evitar venir al hospital, ¿no? Pero sin embargo, SEOM, que es nuestra Sociedad Española de Oncología Médica, saca este informe hace pocos días, en lo que es fundamental, nos dice que es fundamental garantizar la continuidad de la asistencia, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades graves no COVID, como es el cáncer, lo dice muy claro, enfermedades graves no COVID. No solo existe el COVID, aunque es el agujero negro, como decía Fernando, que ahora mismo nos está arrastrando, para evitar un exceso de mortalidad en el futuro de esta enfermedad. Luego, debemos de seguir tratando. Nosotros no hemos parado de ver a los pacientes, no hemos parado de intentar diagnosticar y de intentar tratar. Entonces, dentro de este circuito asistencial han vivido una readaptación a una situación excepcional y hemos priorizado tanto la atención telefónica como otros tratamientos para minimizar los riesgos. Si nos vamos a las guías de las sociedades con las cuales nosotros vamos a basarnos, vemos que las recomendaciones de SOGU, que es la Sociedad Oncológica de Patología Genitourinaria, de la cual formamos parte, de la cual realizamos todo tipo de ensayos clínicos, nos habla de que debemos de priorizar una consulta telefónica y que debemos de realizar un esquema con menor toxicidad. Eso es así, pero siempre dentro de una regla y dentro de que haya pacientes que se salten esa norma, ¿no? Entonces, la visita al hospital, la consulta telefónica, no iniciar o retrasar tratamientos con quimioterapia muy agresiva y algo que sea estrictamente necesario. Y esas son las recomendaciones de la Sociedad Oncológica del Genitourinario, y nuestra sociedad nos recomienda lo mismo, no iniciar tratamientos de quimioterapia si no es fundamental, si no tiene una conducta de riesgo, no iniciar tratamientos que la demora a lo mejor tenemos que espaciar un poquito más, y lo que sí es clave es que los ensayos clínicos deben de seguir porque son el futuro de la oncología. Bueno, pues como vamos muy bien de tiempo, si me permite, a mí me gustaría hacerle una pregunta como psicóloga, porque es un tipo de pacientes, los de cáncer de próstata, que por lo menos en mi consulta yo son de los que menos veo, es el tipo de cáncer que menos atiendo. Entonces, me gustaría preguntarle si sabe el motivo. Si puede ser por la edad, puede ser porque psicológicamente están bastante bien ajustados, si la familia hace el soporte. Bueno, puede ser
por muchas cosas, ¿no? Has dicho unas cuantas, de las cuales es normal. Otra es que muchos pacientes, hasta que no se hacen en la enfermedad metastásica, el oncólogo médico no los ve. Si no tienen indicación de radioterapia, el oncólogo radioterápica todavía no los ve. Luego es el urólogo el que debe de también formar parte de esta asociación española contra el cáncer, el que debe de también intentar motivar a los pacientes a que si necesitan un tratamiento psicológico, si necesitan un tratamiento para el dolor. Aparte, el hombre es un poco más introspectivo, ¿no? No está muy orgulloso de tener, supongo, es algo del varón, ¿no? Y al revés que el paciente de cáncer de mama necesita mucho apoyo y necesita ese apoyo, el hombre muchas veces recurre a meterse en sí mismo y no contar nada. Sí, es cierto, porque yo en toda mi trayectoria es un grupo de pacientes que he visto en contadas ocasiones y, bueno, siempre menores o en torno a 60 años o menores. Mayores no, la verdad que no nos hacen muchas consultas. Suponemos que tendrán un buen soporte a nivel familiar, también a nivel médico y a nivel sanitario, y con eso estarán lo suficientemente bien atendidos. Pues seguro. No sé si querría hacernos comentarnos alguna cosa, algo que se nos haya escapado y que no le hayamos preguntado. Hacer algún comentario más antes de terminar este módulo. Yo creo que está todo muy bien planteado en la jornada, Iván, y no quiero pisar ningún tema de ningún compañero, ¿no? Porque el doctor Fernando García Urra podrá, si quiere, podríamos establecer un coloquio, pero nos podríamos tirar aquí todo el rato. Todo el rato, porque además es una patología que nos gusta, a ti mucho y a mí también, que, bueno, que es una patología que antiguamente es verdad que prácticamente no la veíamos en las consultas. Era rarísimo ver a un señor con un cáncer de próstata y hoy en día es lo normal, prácticamente, es nuestra patología quizás más prevalente y bueno. Pero yo sí que me gustaría, que lo has dejado muy pasar por encima y yo creo que es muy importante que recalques un poquito lo de los ensayos clínicos, que eso iba a comentar. Es el futuro y yo creo que tú que eres un máster en ensayos clínicos, pues aprovechar que estás ahí para preguntártelo. Vale. Bueno, aparte de estar en Don Benito haciendo mi labor como jefe y como oncólogo, sin más, igual que mis compañeros, tenemos una unidad de ensayos clínicos en Badajoz, en la cual coordino junto con mi compañera Marta González y Alba González Zaba, en la que estamos cada vez teniendo más ensayos clínicos de próstata, porque es el futuro. Es el futuro porque los tratamientos que estamos investigando, todos los tratamientos que se están aprobando ahora, son tratamientos que en estos 10 años que llevamos abiertos hemos ya tratado y ofrecido a nuestros pacientes a nivel de Extremadura. Luego, somos capaces de potenciar los ensayos clínicos, de que la gente sepa que los ensayos clínicos son muy importantes, tanto en cáncer de próstata como en los demás tipos de cáncer. Será una batalla ganada y sería el principal mensaje que se podrían llevar a casa hoy los pacientes. Hay mucha investigación, hay mucha gente que estamos haciendo investigación, hay mucha gente que está luchando por conseguir nuevos tratamientos que vayan aumentando la supervivencia de nuestros pacientes. Por favor, ¿nos podría decir qué es un ensayo clínico por si alguien no sabe a qué nos estamos refiriendo? No son conejillos de India. Eso es lo principal. Muchas veces no lo cuentan. Un ensayo clínico es probar un fármaco que ya tiene una suficiente base y una suficiente consolidación, probarlo para ver si funciona bien en determinado tipo de pacientes y en determinado tipo de patologías. Hay distintas fases. Tenemos una fase 0 en la que se prueba en los conejillos de Indias, se prueba en los animales, esa es la fase 0. Luego tenemos la fase 1 en la que el fármaco se prueba por primera vez en los pacientes. En la fase 2 vamos a ver lo que es la dosis, los efectos secundarios que tiene ese tipo y lo eficaz que está siendo.
Y una vez que ya hemos comprobado eso, pasamos a una fase 3 en la que comparamos. Comparamos el tratamiento estándar que existe en la actualidad con el tratamiento nuevo que nosotros estamos investigando. O lo comparamos o lo añadimos al tratamiento estándar. Es decir, o añadimos al tratamiento estándar o lo comparamos lo que llamamos un cara a cara, un face to face, ¿no? Ese es el fase 3, uno de los más importantes, en el que nos va a recalcar si estamos haciendo bien las cosas y si realmente ese fármaco es bueno para poder ponerlo a los pacientes en un futuro. Muchas gracias por explicarlo, porque hay gente que puede que no sepa lo que es un ensayo clínico, para que quede claro y, por supuesto, que quede muy claro que no se trata de usar a nadie de conejillo de indias, como muy bien ha dicho. Entonces, creo que si ya el doctor Urra tiene algo que comentar. Nada, daros las gracias, Nacho, has estado magnífico. Muchas gracias, doctor Delgado. Muchísimas gracias, Concha Puente, nuestra queridísima psicóloga. Y bueno, que estamos hablando de próstata, algunos somos mayores y algunos por ahí, seguro que en el otro lado de la pantalla también es mayor. Vamos a dar 10 minutitos por si acaso eres de esos que tienes la próstata un poco más grandecita y tienes que tardar más, ¿vale? Así que a las 6:10 volvemos. No se lo pierdan, después de la publicidad volvemos. Muchas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias, Concha. A ti, Gracias. Fernando, a ti, Concha. Muchas Gracias.